Imagina que acabas de recibir la mejor noticia del año. Estás sonriendo, celebrando, pero de pronto un frío te recorre la espalda. Una voz en tu cabeza susurra: esto es demasiado bueno para ser verdad. Algo malo va a pasar ahora mismo. Si te has sentido así, no eres pesimista ni raro. Podrías estar experimentando querofobia. Hoy vamos a entender por qué el cerebro a veces prefiere la tristeza a la alegría. La querofobia no es el miedo a la felicidad en sí, sino el miedo a las consecuencias de ser feliz. No es un trastorno diagnosticado en el DSM-5, pero los psicólogos lo reconocen como una forma de ansiedad muy real. ¿Cómo se ve en la vida diaria? ¿Evitas eventos sociales donde hay demasiada alegría? ¿Sientes culpa cuando te va bien? ¿Abandonas proyectos o relaciones justo cuando estaban en su mejor momento? Lo que se llama autosabotaje. Para alguien con querofobia, la felicidad no es una meta, es una amenaza. Es como estar en la cima de una montaña rusa, lo único en lo que puedes pensar es en la caída que viene después. Pero, ¿de dónde viene este miedo? Hay 3 razones principales. 1. El efecto causa y efecto. Muchos crecieron en entornos donde, tras un momento de alegría, seguía un castigo o una tragedia. El cerebro aprendió una regla falsa: felicidad igual a dolor inminente. 2. Miedo a la decepción. Si te mantienes en un estado de neutralidad o tristeza, sientes que tienes el control. Si no subes, no puedes caer. 3. Trauma y merecimiento. A veces, traumas del pasado nos hacen creer que no somos dignos de cosas buenas. Sentir placer genera una disonancia cognitiva que el cerebro intenta corregir volviendo a la tristeza. Si te identificas, lo primero es saber que puedes reentrenar a tu cerebro. Aquí hay 3 pasos para empezar. Paso 1. Identifica el sí, pero... Cuando sientas alegría y llegue el pensamiento negativo, no lo luches, solo obsérvalo. Di: estoy sintiendo miedo porque soy feliz. Y eso está bien. Paso 2. Exposición gradual. No tienes que ir a una fiesta masiva. Disfruta de un café o una canción sin juzgarte por 5 minutos. Paso 3. Cambia la narrativa. La vida tiene picos y valles. Que algo malo pase después de algo bueno no es una ley cósmica, es simplemente estadística. Disfrutar el presente no hará que el futuro sea peor. Al final del día, debemos entender que evitar la alegría no nos hace inmunes al dolor. Las cosas difíciles llegarán de todos modos, pero estar en un estado de miedo constante solo nos quita las fuerzas para enfrentarlas. La felicidad no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de disfrutar lo que tenemos mientras lo resolvemos. Al permitirte ser feliz, no estás bajando la guardia, estás llenando tu tanque emocional para cuando la vida se ponga cuesta arriba. No le debes nada al miedo, pero te debes todo a ti mismo. Date el permiso de soltar el ancla y ver qué pasa cuando dejas de esperar la tormenta. Pero, sobre todo, ten paciencia contigo mismo. La querofobia suele ser un mecanismo de defensa que tu mente creó en el pasado para protegerte del dolor. Es decir, tu cerebro solo está intentando cuidarte, aunque lo haga de una forma que hoy te limita. No te castigues por tener miedo a estar bien. El objetivo no es forzarte a estar eufórico todo el tiempo, sino aprender a bajar la guardia poco a poco, permitiéndote habitar la calma sin sentir que estás caminando sobre cristales. Recuerda, ser feliz no te hace vulnerable, te hace humano. La felicidad no es una trampa, es un derecho. Mereces disfrutar tus logros sin esperar el golpe final. Si sientes que este miedo te impide vivir, buscar ayuda profesional es el mejor regalo que puedes hacerte. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido ese miedo al demasiado bueno para ser verdad? Te leo en los comentarios. No olvides suscribirte para más viajes al interior de tu mente. Nos vemos en la cima.